Esa es la pregunta del millón. Es un tema muy interesante para la gente y complejo además. Las regalías se heredan, no son las regalías, son los derechos autorales. Ok. Fue una maravilla, es un éxito de los que se quedan para siempre y a esos éxitos se les llama clásicos. Entonces, bendita la del Moño Colorado porque nos llevó muy lejos. A mí me gustaban, como por ejemplo, ver a mi papá que pues se saludaba y se quería mucho con personajes como Juan Sáizar, como don Roberto Cantoral, como don Armando Manzanero, como Indalecio Ramírez, compositor de los grandes éxitos de Javier Solís, y así con muchos. Es muy querida nuestra música, entonces eso fue lo más hermoso, ir a otros países y darte cuenta cuánto nos quieren. Bienvenidos a Voces y Desafíos, el podcast que te lleva en un viaje por las historias más inspiradoras y los retos más apasionantes para lograr el éxito. Soy Rocco y cada semana exploraremos juntos las voces que están moldeando nuestra mentalidad. Así que prepárate, ajusta tus audífonos y sumérgete en las historias de aquellos que se atreven a soñar y desafiar los límites. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este episodio. Esta ocasión tenemos un entrevistado que tiene una gran trayectoria en el ámbito de la música en el regional mexicano. Tiene una gran trayectoria y además ha participado pues, en algunos grupos bastante conocidos. Y bueno, pues ¿quién no va a conocer la canción de la del Moño Colorado? Pues tenemos al intérprete de esta canción, además de que es compositor, cantautor. Y bueno, pues bienvenido. ¿Cómo estás, Lalo? Gracias, contento de saludarlos a ustedes y a todo su auditorio con el gusto de siempre. Es un placer poder compartirles un poquito de la trayectoria de un servidor. Aquí estamos a sus órdenes. Y pues mejor conocido como el tío Rafa. Así es. Es Eduardo Rafael. Eduardo Rafael Estrada. Lo que pasa es que mi mamá me puso dos nombres y causó controversia ahí. Okay. Pero bueno, aquí estamos. Y es el tío Rafa. También hay un grupo actualmente que tienen familiar, si no me equivoco. Es el tío Rafa y los hijos del jefe. Así es que se nos ocurrió por esto. En algún momento empezar a hacer algo de música norteña, porque siempre fue como el sueño de mi papá verme cantando ese género, porque después les voy a platicar, mi papá pues hizo una carrera dentro del género regional mexicano, una trayectoria de más de 60 años, pero bueno, el sueño de él era verme cantando música norteña, y en algún momento me lanzo como el tío Rafa y los hijos del jefe, porque pues el jefe pues, era mi papá. Okay. Muy pocos saben que por eso le puse así, ¿no? Porque empezó llamándose el hijo del jefe. Okay. Pero decían, bueno, el hijo del jefe sí eres tú, pero y los otros muchachos del grupo, entonces ya dije, bueno, pues vamos a pluralizar un poco, y entonces ya quedó como el tío Rafa y los hijos del jefe. De lujo. Y me gusta siempre comenzar con la raíz de todo. Así es. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia alegre? ¿Fue complicada? Y también, pues, ¿qué soñaba ser? Bueno, mi infancia fue una infancia musical, fue una infancia un tanto diferente a la de los demás niños. Yo crecí en medio de las giras, en medio de los viajes, en medio de los hoteles, los elencos artísticos, en medio de músicos, bailarinas, malabaristas, porque existían aquellas famosas caravanas artísticas. Entonces, pues yo me codeaba con los hijos de otros artistas, hablemos de don Rafael Buendía. Yo era muy amiguito en aquel tiempo de Perlita Buendía. Ellos eran, don Rafael y doña María Elena, pues eran grandes actores, él era cantautor, y así a los hijos de los magos, de las bailarinas, de todo el elenco, pues yo era de los niños que conocía a los demás niños, ¿no? Un ejemplo, a mí me tocó en algún momento jugar con Shocker, pero ni yo sabía que él iba a ser Shocker, ni él sabía que yo iba a ser el tío Rafa. Claro. ¿Qué pasa? Que mis papás y los papás de Shocker se dedicaron a lo mismo. La mamá de Shocker pues fue una cantante famosa, actriz, bailarina famosa, y mis papás pues se dedicaban a lo mismo. Entonces en el ambiente pues coincidíamos en algún momento. Y aparte, mis papás con los papás de Shocker tenían un compadre en común en el municipio de Amecameca, Estado de México. Okay. Entonces, alguna vez, tras bambalinas,
en algún show me tocó jugar con Shocker y yo ni sabía que algún día él se iba a convertir en el 1000% guapo. Ok, y esta situación parecía divertida, el hecho de estar dentro del medio, ver en actuación al papá. Era divertida, era emocionante y a mí me enorgullecía mucho algo que, ejemplo, las canciones de mi papá sonaban en la radio y a mí me gustaba mucho escuchar alguna canción de mi papá en la radio o los discos que grabaron cantando música de mariachi, mi mamá y mi papá. Esos discos pues en su momento sonaron mucho también en las radios, tanto en Ciudad de México como en el interior, incluso en otros países. Pero a veces llegábamos a una ciudad y llegábamos antes del show, llegábamos a una entrevista de radio, a un programa de televisión o algo así. Y a mí me daba mucho orgullo porque decía, no, pues a mis papás los entrevistan, mis papás se oyen en la radio, mis papás se suben a cantar y eso a mí me gustaba. Y muchos no saben que yo desde atrás del telón yo me asomaba con la simple intención de ver a mi mamá ya personificada, ¿no? Ya vestida, así con su atuendo para salir a cantar. Y yo la veía desde lejos, yo la observaba desde atrás del telón, yo la observaba y todas esas cosas a mí me gustaban, como por ejemplo ver a mi papá que pues se saludaba y se quería mucho con personajes como Juan Sáizar, como don Roberto Cantoral, como don Armando Manzanero, como Indalecio Ramírez, compositor de los grandes éxitos de Javier Solís. Las canciones más famosas de Javier Solís son de la autoría de el maestro desaparecido Indalecio Ramírez, de un Antonio Valdés Herrera, una gloria de la composición. También una amistad que se querían mucho en común con el maestro Aguilar, que es compositor de los éxitos de la Sonora Santanera, y así con muchos. Entonces, a mí me gustaba eso porque yo siempre pensaba que personajes importantes apreciaban a mi papá. Pero no me daba cuenta que mi papá era también uno de los personajes importantes. ¿Qué pasa ahí? Que para la gente, pues mi papá era un personaje. Para la gente, mi papá era un cantautor, un compositor importante. Pero pues para mí era mi papá. Claro. O sea, yo lo veía diferente, ¿no? Y para toda la audiencia, la gente que está viendo esta entrevista, ¿cuáles eran los nombres de tus papás? Bueno, mi papá fue el maestro Margarito Estrada Espinosa, en paz descanse. Hace 2 años que el Señor lo llamó a su presencia y el nombre de mi mamá es doña Sofía Vega, que en su momento formaron el dueto Oro y Plata, cantando música ranchera. Entonces, pues de ahí viene el amor por la música y todo eso. Tengo entendido que muchos grupos, conjuntos importantes del medio musical, pues tocaban las canciones del maestro Margarito. Hasta la fecha. Hasta la fecha, hoy por la mañana acabo de ver un video de un personajazo como Julián Álvarez cantando una canción de mi papá. Hoy en la mañana, ayer encontré por ahí uno ¿Qué también. ¿Qué canción es, perdón? Hay una canción que últimamente, por alguna razón que desconozco, la están grabando mucho. Es una canción que se llama Flor Hermosa, pero te puedo decir que la ha grabado Julián Álvarez, la banda MS, Los Invasores de Nuevo León, la ha grabado mucha gente. Tiene más de 200 versiones grabadas por diferentes artistas, ¿no? Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Y ya luego en la parte central, eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que has nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz. Y la han grabado muchos artistas, la banda MS, hasta la banda El Recodo. Por ahí hay un video donde tocan esa canción. En cualquier parte de México suena esa canción. Y mi papá, pues, la escribió allá por los años 80. Órale. Y es ahora, tantos años después que
que está teniendo gran aceptación. Y así como esa, pues hay muchas que circulan con diferentes artistas y grupos musicales. Y bastante, bastante reconocido como compositor, ahora que estaba haciendo yo el análisis. Y bueno, a partir de ahí te das cuenta que es lo tuyo la música. O sea, no hubo otra posibilidad de decir, quiero ser otra cosa más que músico. Fíjate que llegué a pensar en algún momento en otro giro, ¿no? Alguna vez quise ser médico, pero me di cuenta que todo lo que tiene que ver con inyecciones, con heridas, con sangre, me da bastante miedo, me pone muy nervioso. Dije, no, yo no sirvo para esto. Aparte, hay muchas cosas así que me dan asco, así, y digo, no. Y si algún día llego a lastimar a una persona inconscientemente, no voy a poder con el sentimiento de culpa. No, yo no sirvo para esto definitivamente. Porque me gustaba el trabajo de los médicos y se me hacía una maravilla. Quise ser veterinario porque me gustaban las mascotas, pero el amor por la música fue más grande. Más fuerte. Sí, porque ya estaba, yo no llegué a la música, más bien cuando nací ya estaba dentro. Claro, la música llegó a ti. Así es. ¿Y en qué año ya comienzas a hacer música, ya sea componiendo o interpretando? Tengo entendido pues que estudiaste en el Conservatorio Nacional. ¿Todos tienen que pasar por el conservatorio para dedicarse a la música? ¿O es No, igual que muchas cosas? De manera empírica también hay gente que trae el talento y ya lo puede hacer. es como, es muy parecido a los luchadores. Hay muchos que ahora ya sin examen, sin licencia y sin haber entrenado se suben. Y te puedo mencionar dos o tres, pero 99%. te puedo mencionar algunos, pero no porque son mis amigos. Pero sí, estás de acuerdo que sí hay casos, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, y antes pues era diferente. En la música es algo parecido. Hay un cierto sincretismo entre la lucha y la música. Después vamos a hablar de eso, si me lo permites. Por supuesto. Pero sí, efectivamente hay músicos de dos, digamos, de dos categorías, ¿no? O dos clases. El músico empírico y el músico académico. El músico empírico, pues, es el que aprendió a tocar por naturaleza, así como las aves, nadie les enseñó a volar, aprenden por naturaleza. Uh-huh. Y el músico académico es el que a lo mejor ya nació con esa condición, pero pasa por una preparación, cursa una carrera y lo desarrolla. Esa es la gran diferencia. Respondiendo un poquito a tu pregunta, yo comencé a tocar el primer instrumento, que fue la guitarra, comencé cuando yo tenía 10 años de edad. Y después entré al Conservatorio Nacional de Música, pues ya después, o sea, ya tendría yo a lo mejor, ¿qué te digo? A lo mejor 16 años, por ahí así. Entonces, sí, ya había yo hecho mis pininos, aprendiendo a tocar la guitarra, después aprendí medio que le calé tantito en el bajo eléctrico, porque es como el que maneja una bicicleta y el que maneja un triciclo, ahí medio que se parece, ¿no? La guitarra con el bajo, pues ahí van más o menos. Y así empecé. Y ya en el conservatorio, pues aprendí a tocar el clarinete, y ya del clarinete aprendí a tocar el saxofón, y así como que se va hilando todo. O sea, son como que les enseñan a tocar diferentes, ¿cómo se llama? Instrumentos musicales. En la carrera debes llevar un instrumento armónico, o sea, un instrumento de los que tocan varios sonidos a la vez, es decir, un piano, tocas varias teclas a la vez. Y debes llevar uno melódico, de los que tocan un solo sonido a la vez, en este caso el clarinete. No puede tocar dos notas al mismo tiempo, sino una nada más, o el saxofón, tienen la misma condición. El chiste fue que terminé estudiando la carrera de profesor de enseñanza musical escolar y ejercí como 15 años. Okay. En esto, pues debes llevar un poquito de historia, debes llevar instrumento armónico, instrumento melódico, lectografía, que es la lectura de las partituras, el solfeo, y práctica coral, para complementar la educación musical y algún día poderla impartir, ¿no? Se va en esas 4 partes. Para poder estudiar en el conservatorio, ¿es como similar a entrar a la UNAM, es un examen? Porque o sea, también hay manera de que digan, ¿sabes qué? No entras porque no tienes como la facilidad. O sea, es lo mismito. Es igual. Lo mismito. De hecho, hay varias instituciones para estudiar música. Digamos, las líderes, por muchos años, el Conservatorio Nacional de Música, por el prestigio, por los años que tiene, pero
su similar, su equivalente, es la Facultad de Música de la UNAM. Y en ambos casos es lo mismo que entrar a cualquier facultad, a la de Derecho, a la de Medicina, ¿sí me explico? Claro. Es lo mismito. Hay un examen de admisión, hay un protocolo pues para entrar, que poco a poco se ha ido modificando. Ahora tiene otros procedimientos, ¿verdad? Pero es lo mismito. O sea, entrar a la Facultad de Música es lo mismito que entrar a la Facultad de Medicina o de Derecho o X. Y entonces, pues desde muy pequeño comenzaste con los instrumentos, ya en el conservatorio digamos que afinaste y aprendiste más. ¿Y cómo es que ya empiezas tú de lleno en un grupo? ¿Formaste el primer grupo o ya existía? No, en 1980, un primo, Juan Vega, que a lo mejor va a ver esta entrevista y le traerá grandes recuerdos. Él fue como mi compañero de toda la vida. Nos creamos más que como primos, nos creamos como hermanos. Es más, hasta mi mamá también lo amamantó. Sí, porque nos llevamos muy poca edad. Okay. Nos llevamos unos cuantos meses y así, bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Ahí lo vas a editar ya después. Pero bueno, sí, cuando ambos íbamos en la secundaria y ya habíamos aprendido a tocar la guitarra, dijimos, ¿por qué no hacemos un grupo? Algo así como, pues estaba de moda Rigo Tobar, estaban de moda los sonorrítmicos, estaba de moda un Javier Pasos y su grupo Capricornio. Los grupos de moda. Y empezamos así como a probar y a montar unas canciones y a calarle un poquito. Nos juntamos con unos vecinos y ya no éramos 2, sino ya éramos 4. Y luego se nos unió uno más y ya éramos 5. Pues a ver, vamos a probar. Y así empezamos tocando en los camiones para conseguir dinero para los instrumentos. ¿Y cómo le hacemos? Pues vamos a tocar en los camiones y nos íbamos aquí al Metro Zaragoza. Y nos subíamos y tocábamos y ganábamos buena lana, ¿eh? Nos iba muy bien y en un ratito, haz de cuenta de las 12 del día a las 4 de la tarde ya estábamos de regreso y ya traíamos nuestro varo, ¿eh? Y al otro día lo mismo y al otro día lo mismo y nos alcanzaba para ir a los bailes, a ver a los grupos cuando tocaban, para pagar el taxi de regreso y éramos unos muchachitos, estábamos muy morrillos y los que ya están, muchachos más grandes que nosotros, decían, bueno, ¿y estos chamaquillos cómo le hacen? ¿Por qué traen tanto dinero? ¿Por qué se regresan en taxi? Ni nosotros, pues nos regresamos caminando y nosotros nos íbamos en taxi y hasta pasábamos a los tacos luego y todo así, pero era de ahí, de que ya 2 guitarras y nuestras voces ya nos daban para decir, bueno, es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Claro. O sea, empezaste el grupo antes de estudiar en el conservatorio, entonces. Sí. Ok. Hasta ahí yo era empírico. Ok. Sí. Hasta ahí. Yo muchas veces le llegué a pedir a mi papá que me enseñara a escribir en un pentagrama, que me enseñara las primeras notas. Y no quería. ¿Qué es un pentagrama? Un pentagrama, dicen los libros, pentagrama es el conjunto de 5 líneas horizontales, paralelas y equidistantes donde se escribe la música. Se deriva de penta, quiere decir 5 líneas. Grama quiere decir línea. Okay. Entonces, pentagrama quiere decir 5 líneas. ¿Y qué dijo tu papá? No, fíjate que yo la escritura de la música y la lectura no la aprendí por mi papá, porque él no quería decir, no, es que mi sistema ya es muy antiguo. No, es que yo sé muy poquito. Dice, pues ese poquito, porque mi papá estudió en San Juan Teotihuacán, cursa su educación primaria en un internado de monjas y en ese internado, los curas y las monjas les enseñaban a los niños a cantar, les daban clase de solfeo, les daban clase de piano y formaban un coro para cantar en la misa de los domingos, un coro de niños. Entonces ahí mi papá aprende a escribir sus primeras notas en un pentagrama, aprende a cantar sus primeros cantos religiosos y todo, porque esa clase de música era impartido por las monjas ahí en el internado. Y decía, no, pero es que yo sé poquito, pues me enseñaron así cuando era niño. Dice, pues ese poquito, no, cuando vayas a la escuela tú vas a saber, cuando vayas a la escuela ya te van a enseñar. Y no, pues me tuve que aguantar hasta que entré al conservatorio para indagar cómo eran aquellos caminos de la música. Oye, ¿y por qué decidieron ustedes buscar sus propios ingresos para los instrumentos?
teniendo, digo, pues, cada quien su familia, pero en el caso de tuyo que tenías tu papá que se dedicaba a esto, no dijo te apoyo, o Ah, sí sí. buscaste el apoyo, pero te dijo igual, no, échale. Mi papá me apoyó toda su vida. Mi papá me apoyó hasta apenas hace poquito que Dios lo recogió. En pandemia mi papá me apoyaba y a mí me daba pena. O sea, no, nosotros ya estamos viejos, ya no tengan ustedes, miren, yo los apoyo así. Mi papá hacía eso, de sus regalías y todo. Y me da mucho orgullo decirlo públicamente. Hasta hace poco y todavía siendo nosotros, ya habiéndole dado nietos a mi papá y todavía nos apoyaba, porque él sentía que era su deber. Pero bueno, sí, mi papá sí me apoyaba. Si yo le decía, oye papá, se necesita esto, y especialmente si era para la música, pues mi papá me apoyaba, sí, pero nosotros queríamos demostrarnos que nosotros podíamos. Decía, no, vamos a manejar nuestra propia lana, ¿qué te parece? Y nosotros mismos vamos a echarle, y nosotros mismos esto, porque nuestros planes son estos, y vamos a organizarnos así. Más bien era eso, la inquietud de hacer nuestras cosas solitos. Sí, además es como el fogueo, además, ¿no? Eso. Aprovechando, ganaban un dinerito, se fogueaban y de ahí entonces empezaron a armar el grupo. Sí, la verdad es que, mira, te puedo decir con orgullo que no existían en ese tiempo los videojuegos y todo, pero sí el muñeco más nuevo que salía, y todavía ni bien salía, y mi papá ya lo traía para que yo lo tuviera. Mi papá en ese tiempo viajaba mucho hacia el norte de la República y había muchos juguetes allá que aquí en Ciudad de México no existían, pero yo sí los tenía porque mi papá iba a Monterrey y de allá traía cosas para nosotros y todo, ¿no? En ese tiempo. A lo que voy es esto. Nunca nos faltaron ese tipo de cosas. Mi papá siempre trató de procurarnos y de que estuviéramos bien, pero nosotros queríamos por nuestros propios medios, ahora sí que adelante. hacer nuestras cosas y gastar nuestro dinero. Súper. ¿Y este primer grupo qué nombre tuvo? Fíjate que un nombre de una mascota que teníamos. Yo particularmente me gustaban los peces. Ajá, los peces de río. Y yo tenía muchos como mascotas. Siempre fui amante de las mascotas. Y hay un pez que se llama gurami. Por ahí búsquenlo y van a ver que son unos peces muy preciosos. Y nos pusimos los guramis porque era nuestra mascota favorita. Y yo le dije a mi primo, oye, ¿cómo ves? Pues un nombre que los demás no nos puedan copiar o que no se les ocurra a los demás. Mira, es el nombre de estos animalitos está bien. Dice, no, o sea, aparte, pues el pez está precioso, es así color perla y luego con la luz como que brilla. Vamos a ponernos los guramis. Órale, pues. Y así le hicimos y empezamos nada más con 2 guitarras y así empezamos. Y ya después un día compramos una batería en abonos y ya luego compramos un bajo eléctrico en abonos también y ya éramos 2 guitarras, una batería y un bajo. Pues ya podemos ahora sí, como ves, ahora sí ya podemos, ahora sí montar unas canciones y no sé, creo que con 20 canciones nos aventamos la bronca de agarrar nuestra primer tocada. Y ya de esa otra y otra y otra y otra. Fue una historia que se escribió con música. Fue una historia que duró 20 años ininterrumpidos, 20 años. en los que no entró ni un músico ni se salió ni uno. La ley era la de prohibido abrirse. Fuimos los mismos desde la primer tocada hasta el día que nos despedimos. Y es algo difícil. Hoy en día dudo mucho que exista eso. Ya no Sobre existe. todo que exista la palabra. Porque la gente dice, sí, le vamos a entrar y vamos a hacer y vamos a deshacer. Y resulta que no. Mira, te voy a decir que hoy día esas cosas ya no existen porque los jóvenes ya no conocieron esa preparación, ese compromiso. Hoy día a los músicos de la nueva generación hay 2 palabras que los asustan. Una se llama ensayo y la otra se llama metrónomo. Y a temblar todos, con cualquiera de esas 2 palabras. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Yo ahorita ya sé que es el metrónomo por el escándalo que traen ahí de moda, de Paulina Rubio con el baterista. Que Pobre muchacho. Sí, y ya Sí. explicaron eso y de que hay una pista y bla, bla, bla. Claro. Pues cosas que no entiendo mucho, pero a grandes rasgos es pues es a lo que te refieres, ¿no? Del Así es. metrónomo y toda esa parte. Y sobre todo los ensayos, que para toda carrera es importante la práctica. Antes nos moríamos por ensayar. Oye, ¿cuándo ensayamos? El sábado.
Sí, pero o nada más salíamos a la puerta y veíamos al vecino, ¿cómo ves? ¿Vamos a ensayar un rato? Órale, vente. Sale y nos moríamos por ensayar. Y ahora es lo opuesto. Ahora le dice un músico, muchachos, ensayo el jueves. No puedo. Todavía ni les acabas de decir y ya están diciendo que no pueden. Es correcto. Pero bueno. Parte también de las tablas pues, del éxito, ¿no? Y que hay que recordar que el éxito es personal. No significa tener grandes sumas de dinero ni llegar al superestrellato, sino realmente estar cómodo con lo que estás logrando, incluso aunque no hayas llegado todavía, ¿no? Ah, Que sí. es de eso lo que se trata este podcast, ¿no? En platicar con la experiencia de gente que ha tenido éxito y que cada quien tiene un éxito diferente. Entonces, en este caso, pues estamos viendo que pues el ensayo, la constancia, el decirle vamos a entrar desde cero, incluso buscando nuestro apoyo, pues es parte del éxito de Tío Rafa, ¿no? Y después de 20 años, ¿qué pasa? ¿Por qué se deshacen? Me imagino que ya por cuestiones de obligaciones de adulto, ¿no? Es correcto. Por ahí va más o menos la cosa. No siempre la familia está de acuerdo en que los que trabajamos en esto nos dediquemos a esta hermosa profesión. En el caso de nosotros, en el caso de un servidor, pues sí, mamá, papá, esposa, familiares, pues todos estaban de acuerdo y estaban maravillados con que yo continuara con la carrera con la herencia profesional que mis padres nos habían dejado, ¿no? El oficio que ellos nos enseñaron. Pero no todas las familias piensan igual, ¿no? Entonces, todo eso sin contar que ya cada uno teníamos otros planes, tanto profesionales como de vida. Yo siempre pensé, a ver, el que estudió medicina tiene que ser médico toda su vida, aunque retirado, pero no por eso deja de ser médico. El que es contador toda su vida y así sucesivamente. Yo estudié para ser músico y lo que tengo que continuar haciendo es música. Los demás, que Dios los cuide y a mí que no me olvide. Y aquí estamos, 40 años después. Y en esos 20 años solo eran tocadas, se llegó a grabar discos, solamente sí. se quedó así en la etapa amateur. No, fíjate que, mira, empezamos tocando en los camiones, ni siquiera con muy buena ejecución. Tocábamos a nivel principiante, a nivel de chavitos, Claro. porque éramos chavitos. Le causaba gracia a la gente que éramos chavitos, éramos morritos. Te estoy hablando que, lo dije hace un momento, teníamos 10 años, 11 cuando más. Y dices, mira esos chavitos y qué bien se oyen. Y no nos daban un peso, dos, había quien nos daba 10. Claro. Existían unas monedas. ¿En ese entonces sí, 10? Ya existían habían unas monedas hexagonales, así que eran de 10 pesos y nos caían muchas, ¿eh? Nos caían muchas, o sea, no nos daban de a 5, así, pero no nos daban un pesito, dos. Sí, o sea, nos íbamos rayados porque a la gente le causaba mucha gracia que estábamos chamaquillos y sonábamos bien. Empezamos con 2 guitarras acústicas, 2 guitarras de caja. Después ya fueron eléctricas, formamos el grupo y empezamos así, con esas 2 guitarras y terminamos teniendo escenario grande, luces, 2 camiones, uno para transportar el equipo y un autobús para el personal. Ya nosotros viajábamos, pero en nuestros carros. El autobús tenía literas y tenía lo necesario para los chavos que trabajaban con nosotros. Había varias familias que dependían de nosotros, o sea, no solamente nuestras familias o no directamente nuestras familias, las que directamente dependían de nosotros eran las familias de los trabajadores, los choferes, los que se encargaban de instalar el equipo. En nuestro centro de operaciones le dábamos alojamiento a que viviera a lo mejor 1 o 2 de ellos y así, y de nosotros dependían. O sea, sí creció bastante el grupo. Creció como empresa. Creció, ya teníamos ahora sí una pequeña oficinita, no había muchos teléfonos, no existían los celulares, pero en ese tiempo ya teníamos nuestra propia línea telefónica para servicio del grupo. Esa casa donde era nuestro centro de operaciones era una casa propiedad de mi mamá y tanto era el apoyo que en algún momento mi mamá la designó exprofesamente para las operaciones del grupo. Totalmente, no, esa casa es para ustedes y esa casa es para que ahí guarden las cosas, guarden un camión y el otro lo estacionen afuera y así era la idea, pero
como hay que viajar de noche y hay que ausentarse y todo, no todas las familias están de acuerdo y pues bueno, tampoco soy quien para truncar los planes de la gente, ¿no? Claro. Yo dije, yo aquí nací y aquí me quedo. Y aquí estoy. Y después de ese buen grupo que existió durante 20 años, ¿qué siguió? Bueno, estuve fuera del escenario algún tiempo porque ya estaba este proyecto. Este es un lugar, siempre mucha gente dice, es que este es un lugar mágico. Este es un estudio de grabación por donde han pasado desde el artista más humilde, desde el artista más modesto, hasta las grandes estrellas. Aquí igual ha pisado y ha solicitado nuestro servicio, a lo mejor un señor que canta en la calle, un trovador, o un señor que canta en el metro tal vez, hasta una estrella grandota como una Mariana Seoane, como unos Huracanes del Norte, como unos Ángeles Azules, como tantos y tantos artistas y grupos. Una actriz de la talla de doña Aleida Núñez, hermosa, que han depositado su confianza y que han solicitado nuestro servicio. Este estudio lleva 25 años de su fundación, porque mi papá trabajó siempre en la industria del disco y nosotros conocimos pues muchos estudios en México, en Monterrey, en Guadalajara. Cuando mis papás iban a grabar, yo los miraba así a lo lejos cómo grababan y me gustaba esa onda de cómo un artista graba un disco, qué es un estudio de grabación, qué es un ingeniero de sonido, cuáles son las máquinas, todo el equipo con el que se graba un disco. Y algún día teníamos un sueño de tener nuestro propio estudio y ese sueño es este que ven ustedes, es este estudio de grabación, como muchos de nuestros clientes lo dicen, este es un lugar mágico. Aquí han salido muchos éxitos que la gente ha escuchado en la radio con diferentes artistas y se han cocinado en este lugar. Esto fue lo que siguió después de que aquel grupo, los Guramis, se terminó. Estuve un poco fuera del escenario, me dediqué a dar clases, a ejercer la carrera de profesor de enseñanza musical. Me dediqué a dar clases en escuela. Okay. En escuela, fui profesor de escuela. Y estuve con varias generaciones a nivel secundaria, también tuve experiencias bonitas, pero me di cuenta que lo mío es el escenario, la artisteada, ¿no? Entonces, ya después nació el estudio y aquí estamos trabajando para, ahora sí, igual al servicio de la música. Sí, aquí lo que hacen es rentarlo y grabar las canciones de los artistas. Un artista necesita grabar un disco. A ver, le voy a hablar a Rafa, le voy a hablar a su hermano de Rafa, le voy a hablar a su hijo de Rafa. Oye, necesito el servicio, ¿tienes la fecha desocupada? Tal día, sí, o agéndame en esta semana, ¿qué día me puedes agendar? Ok, voy a grabar tal cosa. Por ejemplo, ayer grabamos un artista nos pidió grabar un tema de salsa y vinieron y lo grabaron y así. Eso, le damos el servicio. Okay. Si por el contrario, un artista nos dice, ok, necesito grabar un tema, necesito hacer este trabajo, pero necesito que tú te encargues de hacer la música. También hacemos la música y damos el servicio con el estudio. O sea, fungimos como arreglista, como productor y lo grabamos en nuestro propio estudio. Entonces ya ahí, bueno, pues está muy bien porque cobramos doble. Los arreglos musicales o la música de algunas canciones que compuso Richard, ¿tú tuviste participación ahí? Ah, sí, fíjate que... Baby Richard, que fue quien nos recomendó con el tío Rafa, que es un buen amigo de hace años, que es un referee de lucha libre bastante conocido tanto en México como a nivel internacional. Y bueno, nos hizo favor de recomendarnos para que nos pudiéramos encontrar en esa plática. Y bueno, grabó varias canciones que me dio los discos, veníamos escuchándolos en camino. Es correcto. De algunos luchadores, ¿no? Sí, fíjate que él y yo nos conocimos en 1980. Y después nos perdimos como 30 años, nos dejamos de ver. Él no sabía dónde estaba yo no sabía dónde estaba él. Y nos reencontramos en este lugar, en el estudio, porque alguna vez él vino. Dice, oye, fíjate que grabé algo con un grupo en temas de lucha libre, pero necesito quien lo masterice, quien le dé el toque final. Necesito un estudio que lo mezcle, lo masterice y me lo entregue terminado. Yeah. Si tú no sabes quién soy yo, pero
pues a lo mejor me has escuchado. No, espérate, no le sigas. Yo sí sé quién eres. Eres Baby Richard. Es que yo era muy aficionada a las luchas en el año tal, y ya han pasado 30 años, pero te sigo ubicando. Le digo, tú así y así. Y empezamos a... Sí. Le digo, mira, una vez tú subiste al ring y traías una chamarra negra. Subiste y esa chamarra te la quitaste y se la diste a un niño. Ese niño era yo. ¿Cómo tú eras entonces ese chavito? Le digo, ese chavito era yo. Digo, ¿y te acuerdas que mi mamá iba a comprar en la carnicería que tú tenías y yo platicaba? Había un niño que siempre platicaba contigo ahí de las funciones y de los reportajes y de la lucha. Pues ese chavito era yo. Y ahí empezaron a salir tantas anécdotas, tantas cosas. Y le enseñé fotos de aquella época. Mira, aquí estamos juntos, tú y yo en la arena en el Nezahualcóyotl. Y aquí te esperé afuera del vestidor para tomarme esta foto contigo, así, así. Entonces tú eras ese chavito, sí. Y ya luego fue todo eso y terminamos haciéndonos compadres 30 años después. Okay. Yo soy padrino de una de sus hijas. Da súper. Entonces, pues así fue. Él llegó a este estudio de grabación para terminar aquel disco con temas de lucha libre y sale esa plática que les acabo de contar. Y después, pensando alguna vez, íbamos camino a la Arena México y le digo, oye, compadre, ¿por qué no hacemos un disco, pero ahora de corridos? Porque la lucha libre es cultura y el corrido también, ¿sí? Igual como se han hecho corridos para los bandidos, para los revolucionarios, para los caballos, para tantas personalidades, pues los luchadores merecen también, porque muchos son leyenda. Entonces nos dimos a la tarea de hacer un disco de corridos precisamente que se llama Recordando a las Leyendas, donde hay exclusivamente corridos para personajes leyenda de la lucha libre. Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, Tinieblas, el gloriosísimo y reconocido, mi ídolo de toda la vida, el más grande de todos, Don Max Linares, el Rayo de Jalisco. Hay un corrido para el Gran Señorón. De oro, etcétera. O sea, sí, al igual hay otro corrido para el Perro Aguayo. Y algo importante, quisimos hacer un homenaje a las mujeres luchadoras. También porque poco se les reconoce. Claro. ¿Cuándo ves, escasamente, pero cuándo ves un encuentro de mujeres en una lucha estrella? No, jamás. Casi es imposible, una que otra vez. ¿Cuándo va a ganar lo mismo una luchadora estrella que un luchador estrella? Entonces, ¿por qué tanto hacerlas a un lado, no? Claro. Hay que darle su lugar. Y se hizo un corrido mencionando desde las veteranas hasta las que están vigentes ahorita. Sí, está muy bueno y además, pues es básicamente la vivencia de cada uno de los personajes. Y la verdad es que está muy bueno. Incluso aunque no sea mucho la gente del gusto, es interesante escuchar las letras y la historia que cuentan, ¿no? Porque básicamente lo que venía platicando con mi novia, ¿no? Es básicamente una historia con versos, ¿no? Sí, eso es una historia contada en versos. Así es. Ok, y bueno, fuera de este paréntesis, que es muy interesante esta parte, después ya de dar clases, de tener este estudio, después llega la oportunidad, o cómo es que se da ese ingreso a los Pedernales. ¿Fue lo que sigue o antes hubo otra cosa? Fue en el Inter. Fue en el Inter porque alguna vez estaba yo parado en el pasillo que está aquí exactamente afuera y entra una llamada. Y se necesitaba forzosamente alguien que cantara y que tocara el bajo sexto para un grupo que se llamaba Los Pedernales y que tenía un éxito que aquí en México ya, en Ciudad de México en las radios era un trancazo y en la provincia creo que más todavía, incluso en el extranjero. Sí. Pero el muchacho que en ese momento formaba parte de Los Pedernales pues no podía continuar con el grupo por razones personales. Entonces, además el grupo nunca se imaginó que iba a tener un éxito tan grande. Grabaron el tema y ya el tema era primeros lugares aquí en México y ellos ni sabían, ellos estaban en Estados Unidos porque radican allá y ellos no se habían dado cuenta hasta que los mandaron traer y ya había aquí fechas comprometidas, ya había programas de televisión, ya había muchas cosas por hacer
y pues se necesitaba alguien que tocara el bajo sexto y que cantara. Y fue mi hermano, Memo, quien me habló y me dice, ¿sabes qué? Se necesita esto así y así. ¿Puedes? Y le digo, pues me aviento la bronca, órale. Y que me la aviento. Y así tuvimos la oportunidad de viajar al extranjero, conocer otras culturas, otros países, otra gastronomía y lo más importante, conocer lo importante que es nuestra música mexicana, lo querida que es nuestra música mexicana, pero en otros países. Sorpresa en Paraguay, la radio abre sus transmisiones con 2 horas seguidas de música mexicana. Pedro Infante, Javier Solís, Cuco Sánchez, música de mariachi de esa viejita de antes. Así empieza la programación de la radio en el Paraguay. Y hay mariachis paraguayos. Así de importante. Es muy querida nuestra música. Entonces eso fue lo más hermoso. Ir a otros países y darte cuenta cuánto nos quieren. Bueno, cuánto quieren a nuestra música. Sí, ¿no? claro. Sí, allá se morían por un sombrero de los de nosotros. ¿Sabe qué? ¿Cuánto quieres por tu sombrero? No lo vendo. Tú dime cuánto cuesta tu sombrero. Quiero tu sombrero. Y dentro de esta agrupación, digamos que pues, el tema que más se conoce, ¿no? Que es la del Moño Colorado, que pues, justamente yo creo que todo mundo la ha escuchado alguna vez, en alguna fiesta, en la radio. Era como el éxito más fuerte del grupo. Fue un éxito fugaz, pero importante. Un éxito breve, pero contundente, porque llegó a todo el continente. Yo creo que hasta quizás en otros continentes también. Sí, probablemente. Una cosa impresionante, una cosa muy fuerte. Yo la primera vez que me subí al escenario con ellos, subo unas fotos antes de... subimos al escenario y veo desde aquí hasta donde se perdía la vista de pura gente. Una asistencia impresionante de gente. Y ahí los grandes eventos, los eventos con mucha gente y todo eso. Fue un éxito muy importante, sí. Después el grupo grabó varias otras cosas, pero ninguno tuvo una trascendencia tal como la del Moño Colorado. Que nomás lleva 2 tonos, por cierto. Y mira, con 2 tonitos, ¿cuánto nos dio de comer, eh? No, y es de que haber sabido no me aprendo los demás. Y es que hasta el día de hoy todavía sigue escuchando, ¿no? Son canciones clásicas que aunque pues, fue un éxito fugaz, como dices, pues dentro de la percepción general yo creo que es un éxito mantenido, ¿no? Fue una maravilla. Es un éxito de los que se quedan para siempre. Y a esos éxitos se les llama clásicos. Entonces, bendita la del Moño Colorado porque nos llevó muy lejos. Claro. Y ahí se acaba la aventura después de ¿cuánto tiempo? No recuerdo, pero escasamente 1 año o 2. Fue una cosa fugaz. Y pues bueno, regresamos a donde... Ahora sí regresamos a casa. ¿Cuál es nuestra casa? Pues el estudio de grabación para seguir haciendo música. O sea, la música no para. La música sigue y sigue y sigue. Decía mi papá, el mundo no puede vivir sin música. Entonces nos regresamos aquí, seguimos haciendo música y aquí seguimos. Y después de ¿cuánto tiempo viene el ingreso para conformar en Campeche Show? Es una parte muy... Sí estudiaste. Que aparte yo le decía a mi novia en la mañana, le digo, ¿Campeche Show te acuerdas? Y yo así de, cuando era morrillo, que escuchaba esas canciones que te comenté, la de Pídele un novio. Y yo me acuerdo así. Ella quiere novio, veo en sus ojitos que ella quiere más. No, pero la mejor, ponle una velita al santo del amor, pídele un novio. Sí, realmente, pues, exitazos, ¿no? Y dije, órale, pues todavía más de lo que pensé, ¿no? Eso fue ya como en no me acuerdo bien, pero estoy trabajando bajo diferentes administraciones porque los grupos, al igual que las empresas, pues cambian de administración Claro. y de directivos y no se diga de personal. Pero ya fue como por el 2015, no más. No me acuerdo, a lo mejor como por el 2012 más o menos empecé por primera vez así medio a hacer unas primeras incursiones en el grupo y pues aquí estamos
esperando que el grupo siga siendo, aunque un grupo de catálogo, pero siempre del gusto de la gente. Y actualmente, pues ya 100% dedicado aquí al estudio de grabación. El estudio y el grupo, digamos que de lunes a viernes, el trabajo del estudio, ya sea grabar, ya sea hacer un arreglito, ya sea hacer una canción, producir algo, lo que se necesite a nivel de estudio de grabación. Los fines de semana a trabajar con el grupo, y así es la dinámica. Así es la dinámica de nuestra vida. Y con respecto a la composición, a la escritura de una canción, ¿cómo es el proceso? Bueno, lo primero que hay que plantearse es una temática. ¿Sobre qué quiero escribir? ¿Cuál es el tema? Ese tema hay que desarrollarlo. Una vez que ya lo desarrollaste, hay que escribirlo en verso, ¿sí? De preferencia, cada renglón, vamos a decir que cada estrofa, vamos a suponer que tenga 4 renglones, que cada uno tenga de preferencia la misma cantidad de sílabas para que cuadre, para que quede bien cuadrada la canción. Hay veces que se combinan de manera diferente, pero de preferencia en ese rango, ¿no? No se vale que la primera línea o que la primera parte de esa estrofa tenga 4 sílabas y la segunda tenga 20, porque pues, o sea, eso ya no tiene forma de canción, ¿no? Claro. Una vez que ya hiciste esto, ya está armado, no sé, las estrofas correspondientes, hay que ir con lo que se llama línea melódica. ¿Qué es la línea melódica? Lo que la gente llama tonada. Es bien diferente si yo digo, la del moño colorado me trae todo el día mareado. Eso no tiene tonada, es solamente la lectura de un texto. Claro. La del moño colorado me trae todo el día mareado. Pero si yo digo, la del moño colorado me trae todo el día mareado. Es el mismo texto, son las mismas palabras, pero con una línea melódica. Cuando ya terminaste la línea melódica, entonces hay que armonizarla, hay que ponerle los acordes de un instrumento, ¿sí? Ya sea de un piano, ya sea de una guitarra, o ya sea una orquestación magistral, ¿no? Pero dicen que ya vestida la novia se ve más bonita. Digamos que a grandes rasgos ese es el proceso. O sea, básicamente es una temática, se empieza a crear la historia. Te lo planteas, lo desarrollas y luego lo vas ordenando. ¿Y cómo se decide la música? ¿Se hacen un montón de pruebas? ¿O ya ahora sí que lo que venga de inspiración? A ver, con ese instrumento. Se planea, es la complejo, imaginas. por supuesto. La imaginas. O sea, mientras escribes ya vas imaginando ya todo. te vas viajando. Ya. Ay, como que esto suena como a romántica. Como que esta suena en cumbia. Como, no, yo pienso que esta otra en banda se oiría perfecto. Pero no hay nada escrito. ¿Por qué? Porque la decisión de eso la tiene la gente, no nosotros. El público es el que va a decir, esto sí me gusta cómo suena y esto no me gusta cómo suena. Desgraciadamente hay veces que nos quebramos la cabeza y tanto nos desvelamos y decimos, ay, ¿cómo le pongo esta frase bonita aquí? Y las sílabas no me corresponden y le voy a poner una partitura que no va a impresionar a todo el mundo. Y resulta que a la gente no le gustó. Y la del moño colorado nomás llevaba 2 temas y fue un exitazo tremendo. No, como podemos ver. Y además su temática no es muy profunda, ¿verdad? Pero... Claro. No, pero si vemos la actualidad de la música que pega, ¿no? Me acuerdo de una música de reggaetón del Parabrisas. El Parabrisas era toda la canción. Sí. Y dices, pues no dice nada. Y actualmente pues muchas canciones no dicen nada. ¿Qué opinión tienes al respecto con lo que hoy en día está funcionando? Digo, creo que sigue funcionando lo clásico, siguen funcionando letras bonitas, pero también haciendo analogía y siendo bien profundos con algunas letras, al final desembocan en lo mismo, nada más que acá es más explícito en el reggaetón con respecto a lo que era antes, ¿no? Sí. Bueno, el tema es muy profundo, trataré de sintetizar lo más posible. Carecemos en México de una cultura musical. Cuando digo esto es, ejemplo, en Estados Unidos cualquier secundaria oficial, cualquier secundaria de gobierno, tiene orquestas sinfónicas. Y cualquier chamaco toca una tuba, un clarinete, una trompeta, un saxofón, cosa que en México ya la clase de música literalmente a veces ya ni existe, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un rezago muy tremendo.
un rezago casi total. Por lo tanto, en nuestro país la música no tiene un peso político, a diferencia de los países más desarrollados. Y esto combinado a lo siguiente, la gran influencia, el gran impacto que tiene en la sociedad el trabajo de los medios de comunicación y hoy día las redes sociales. Decía uno de mis maestros en algún tiempo, decía, ¿qué pasa cuando alguien habla seguro y le afirma a otro, ¿cuántos son 5 por 5? Y el otro dice, 50. No es cierto, pero si lo dices seguro, te van a creer. Así los medios de comunicación. Sí. Te dicen que las tortillinas de la marca tal son una maravilla. Y en realidad yo creo que son mejores unas tortillitas hechas a mano. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuestan más caras porque tienen publicidad. Claro. Y la gente las compra porque son producto de la publicidad. Con la música es lo mismo, ¿sí? Ponen un reggaetón que ni dice grandes cosas, ni tiene gran contenido, con respeto para todos los géneros musicales. Claro. Pero mientras esté ahí y lo estemos escuchando en redes sociales o en, no sé, la gente lo va a seguir adoptando y lo va a agarrar. Sin importar si su contenido es muy, muy importante o no. O sea, claro. Ese es el impacto de las redes sociales y de todos los medios masivos de comunicación, tiene mucho que ver. Es meramente el marketing, ¿no? Probablemente antes sí llegabas por lo que realmente tenía de calidad musical, sí, en su letra y en sus arreglos, y ahorita básicamente es pues el que mejor venda, el que mejor proyección pueda tener con una buena empresa de marketing, ¿no? Exacto, a esa parte donde quería llegar, todo ese rollote que acabamos de explicar, se llama marketing. El problema es que el público no lo sabe. El público solamente consume. Claro. Entonces, hubo una persona importante de radio que conocí hace muchos años, una persona que tuvo gran impacto en la industria de la radio, y decía, a la gente véndele basura y basura te compra. Desgraciadamente así es. Sí, es que solamente se disfraza, retomando esa palabra, se disfraza la basura para que pueda ser atractivo. Pero al final no es que tenga pues un fondo, un valor como normalmente pudiera ser la música clásica, ¿no? Y bueno, pues bueno, ya dejando a un lado esa parte de lo que es el antes y el hoy de la música, ¿qué le hace falta hacer al tío Rafa dentro de la música? Pues mucho todavía. Fíjate que una de las partes que siempre me han sugerido, mi esposa siempre me ha sugerido, es una de ellas, entrar en la parte de musicoterapia, que incluso existe como carrera, pero nunca he incursionado en ello, ¿no? Me falta esa parte, se me hace muy interesante. Se me hace muy interesante. Me falta gran parte de la labor de perpetuar la obra de mi padre, que son nada más como 60 años de carrera dedicada en cuerpo y alma a la composición. Mi papá nunca trabajó en otra cosa. Él nos dio casa, comida, sustento, todo, nada más viviendo de sus canciones. Entonces, nosotros tenemos la consigna, no ahora, sino desde muy chavos, la consigna de seguir manteniendo viva esa. Así como hoy la graban muchos artistas, así como hoy muchos artistas graban la música de mi papá, esperamos que las generaciones venideras de esta familia continúen la misma labor que nosotros hemos realizado. Nosotros como sus hijos, hablo de mi hermano y de mí. Había otro hermano, pero falleció con la pandemia. Entonces, los tres estábamos dedicados casi en cuerpo y alma a promover la música de mi papá. Y creo que en esto falta todavía. Eso nunca termina, ¿no? Y esperamos que las generaciones que ahora son casi bebés, las generaciones venideras, continúen con la misma labor. Eso falta todavía por hacer. ¿Y cómo funciona esa parte de las regalías de un compositor o de alguien que fue cantante o es cantante, pero pues percibe regalías? En este caso, papá, que pues, en paz descanse, que ya no está, ¿se acaba eso o pasa a ser parte de la familia de esas ganancias? Esa es la pregunta del millón. Es un tema muy interesante para la gente y complejo además. Las regalías, contestando primeramente un poquito a tu pregunta, las regalías
se heredan. No son las regalías, son los derechos autorales. Ok. Un autor, un compositor, un poeta, un actor puede heredar sus derechos autorales de un personaje, de una película, de una obra de teatro o de una canción, ¿no? De todo lo que tenga derechos de autor se pueden heredar. Van pasando de generación en generación. No se acaba. Cuando el compositor fallece, no se acaba. El compositor nombra un heredero y ese heredero o esos herederos se encargan de administrar la obra, no solo de cobrar las regalías. Lo importante es cumplir con tu deber antes de cobrar, o sea, que es administrar y defender la obra. Claro. Como lo hacen hoy día los hijos de José Alfredo Jiménez, los hijos de Cuco Sánchez, los hijos de Cricri. Ahora nosotros como segunda generación nos encontramos en las juntas, en las asambleas de la sociedad de autores con los hijos de los maestros, ¿no? Así como nosotros como representantes de mi papá. Claro. Entonces así funciona Ya. eso. Ahora, a la gente que, pues, digamos, tiene el sueño de estar dentro de la música, que puede ser que haya muchos, porque como te estaba contando al principio, que lo que yo hacía de niño, Claro. tenía yo ese interés, pero no hubo quien me encaminara a... Sí. Y bueno, otra cosa también, pues, es que realmente se te dé, ¿no? Después de las clases, ¿no? Sí, Que sí, realmente aprendas, que saques las notas. ¿Qué es correcto. lo más importante para que pueda alguien realmente llegar a tener éxito, independientemente del marketing? Yo creo que lo más importante de todo es la perseverancia. Esto, al igual que otras carreras que tienen que ver con el medio artístico, con el medio del espectáculo y de todo, yo podría pensar que de todo tipo de rubros, lo más importante es la perseverancia. En esta carrera artística, yo siempre le digo a todo el mundo que aquí no es el que cante más bonito, aquí es el que aguante más. Esta es una carrera de resistencia. Esta es una carrera de prohibido rajarse, ¿sí? Porque si hablamos de quien cante más bonito, pues a lo mejor muchos artistas famosos no hubieran llegado, ¿no? a la cima, ¿no? Se trata del que aguante más. Es perseverancia. Al igual que algunos autores que mencioné al principio, de un Roberto Cantoral, de un Cuco Sánchez, de un Indalecio Ramírez, que hicieron las canciones inmortales que le dan identidad a México ante el mundo, les voy a platicar. Todos estos maestros, y mi papá también, pasaban las horas, las noches enteras, es decir, desde, ¿qué te gusta? Las 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la mañana del día siguiente, en un café que hasta hoy día existe enfrente de la XCW, donde iban los artistas a tomar café o a platicar, a cerrar algún negocio, o con la intención de, a las 9 de la mañana llegaban los artistas de aquella época a la XCW, a los programas y a las transmisiones en vivo, y correr cada compositor con su sobre de canciones en la mano para entregársela al artista. Y pasaban toda la noche tomando café ahí y platicando y escribiendo sus canciones, compartiéndose experiencias entre ese grupo de compositores para en la mañana cazar al artista en la puerta del XW y entregarle sus canciones. Eso se llama perseverancia. Pero también te puedo decir que cada uno de los mencionados alcanzaron su sueño. Entonces es perseverancia, ¿no? No es tanto tal vez de talento, es una combinación de las dos cosas. Y además, pues que al final también el carisma, que es un factor importante, ¿no? Seguramente. Ya cuando estás en el cuadro, ¿no? Es correcto, totalmente de acuerdo. Es una combinación de muchas cosas, pero las que van al frente son esas, el talento y la perseverancia, más la perseverancia. Sí, y pues así como platicábamos un poco de la lucha libre, que es donde incursioné yo un tiempo, que Richard dice que es porque no aguanté los madrazos. Es por otra cuestión de fisiológica, una alteración de la vista que no puedo. Okay. Sin embargo, igual en el fisicoculturismo, que es actualmente la línea en la que me dedico como preparador, siempre, y aunado a estas experiencias que ustedes nos cuentan, la madre de la habilidad es la repetición.
entre más repitas, más hábil te vuelves. La perseverancia, como bien nos aconsejas, y el hecho de que dependiendo de lo que quieras, tienes que desayunar, comer, cenar, respirar, ver totalmente empapado de esa materia en la cual tú quieres llegar a ser grande. Entonces, bueno, pues es importante que ustedes quieren estar dentro de la música o cualquier cosa que quieran hacer, pues puedan seguir los consejos de los grandes que ya han estado con un éxito y que todavía aún falta más éxito. Y bueno, pues, no sé, tus redes sociales, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar? Bueno, estoy en mi página de Facebook. Es bien facilito, pues nomás encuentran nomás le ponen el tío Rafa y ahí encuentran mi página de Facebook. Sí. El canal de YouTube está como el tío Rafa oficial también. Instagram, el tío Rafa. O sea que no hay pierde. No hay pierde. Nada más busquen el tío Rafa. Creo que a ti te sucedió, ¿no? Que sí, como Eduardo Rafael Estrada, pues no me encontrabas, pero no le pusiste el tío Rafa. El tío Rafa ya salieron todos. No, le ponen fácil, en Google el tío Rafa y ahí van a salir. Nos vamos TikTok, a encontrar. Todavía no, TikTok no. No, fíjate que no soy muy tiktokero. Ok. No. Sin embargo, pues sería otra puerta más a que puedan conocer también tu trabajo y pues esperemos que siga fluyendo y que sigas todavía creciendo más. Gracias. Ya seguiremos más de cerca pues los siguientes pasos. Aquí estaremos para recibirlos en esta su casa cuando ustedes Muchas gusten. Gracias. Bienvenidos y agradezco mucho la distinción que han tenido en acordarse de un servidor y tomarlo en cuenta para sus entrevistas. Muchas gracias, tío Rafa. Muchas gracias a ti que estuviste pegado en esta entrevista hasta terminarla, que es una historia muy inspiradora, muy interesante. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Y pues nos vemos en los próximos episodios. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de otro episodio de Voces y Desafíos. Espero que te hayas sentido tan inspirado como yo después de escuchar la increíble historia de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de oyentes que, como tú, están listos para enfrentar sus propios desafíos y lograr el éxito. Soy Rocco y ha sido un placer ser tu guía en este viaje de Voces y Desafíos. Hasta la próxima.